Capítulo 8. Padres niños. Elegir ser padres es educar, dar y amar sin deuda. Es proteger, dar estructura y crear sentido de pertenencia. Enseñar a nuestro pequeño hijo a amar la vida y a vivirla con nuestro ejemplo. Un hijo no es una inversión. No es para que me sirva, cuide o mantenga en la vejez. No es un objeto de mi propiedad. Es una encomienda de la vida y una oportunidad para crecer y aprender más rápido con todo lo que nos enseña y le enseñamos. Educar a un hijo es estimular lo mejor de él, permitir que lo mejor se exprese y crear las condiciones para que se desarrolle y aprenda, para compartir, dar y recibir lo que esta vida tiene para él. Sé que esto es lo que muchos padres queremos ser, con base amorosa para que nuestros hijos crezcan en amor y aceptación. Este camino es un camino de conciencia y trabajo, sobre todo con nosotros mismos. Es muy difícil educar en amor si no vivimos así. Si no superamos nuestras carencias como hombres y mujeres, si no sanamos nuestras heridas, es casi imposible no transmitirlas. Padres en crecimiento, hijos en libertad. Para ser un mejor padre debemos ser un mejor adulto. Para ser, como lo dijo Melanie Klein, padres suficientemente buenos, no perfectos. Nos equivocaremos muchas veces como padres, pero seremos capaces de reconocerlo, aprender y cambiar. La enorme oportunidad que nos da un hijo es ser los padres que tanto anhelamos tener. Padre niño. Un padre niño es una persona que tiene muchas carencias afectivas y muchas heridas en su interior. Juega un papel de padre sin saber dar. Quiere ser ejemplo pero no acompañar. Más bien demanda. Utiliza a sus hijos como proyección de sus asuntos no resueltos y como una oportunidad de tener poder y manipular. Con ellos desquita sus enojos, sus dolores o justifica todas sus carencias e incapacidades. Describiré 7 tipos de padres niños con base en las heridas de la infancia. Cómo se vive una paternidad cuando estás herido. Qué tipo de actitudes perpetúan el dolor y cómo dejar de transmitirlo. Recuerda que un padre incondicional y un padre ausente son características que afectan igual el desarrollo de un hijo. Un padre adulto está en un punto medio. Por eso lo describiré al final. Padre niño rechazo. Suelen estar en su propio mundo. Son silenciosos, aislados y les cuesta mucho trabajo mostrar su afecto y generar unión familiar. Tienen trabajos en solitario como músicos, escritores o cualquier otro que les absorbe. Casi siempre convive con poca gente. Aunque también podría ser muy extrovertido, pero sin verdaderas relaciones íntimas. Son poco afectuosos, pero pueden tratar a sus hijos como amigos. Establecen una autoridad débil y ausente. Son poco íntimos en la comunicación con sus hijos. Podrían consumir alcohol, drogas o cualquier otro medio para evadirse. Un padre o madre con esta herida suele rechazar a alguno de los hijos del mismo sexo con el que se identifica. Casi siempre son los primogénitos, pero puede ser cualquiera de su mismo sexo. Cuando ve a ese hijo, teme que sea igual que él y lo rechaza, lo regaña y le exige. No entiende por qué, lo desespera y lo saca de quicio. Es una forma de proyección hacia su propio niño en el rechazo de su propio padre. Su incapacidad de ser cercano, expresar lo que siente, ser íntimo, así como un hábito de aislarse y su frialdad, transmiten a su hijo rechazo y falta de pertenencia. Si ambos padres tienen esta herida, la situación se agudiza porque no hay quien establezca un equilibrio. Cada quien está en sus asuntos. Nunca hay espacios familiares. Parece que todos somos roomies y nadie cohesiona en la familia. Si eres padre o madre en rechazo, aprende a acercarte a tus hijos y a comunicarte con ellos de manera afectuosa. Ellos son una oportunidad de sanar el rechazo vivido, en la medida en que seas capaz de vencer tus defensas y acercarte a ellos con una presencia cercana. Recuerda que la calidez, la capacidad de hacerte presente, de darte el derecho a decir lo que piensas, de validar tu autoridad, es un camino importante de sanación para ti y tus hijos, que necesitan una figura paterna que esté realmente presente. Eres importante para su formación. Tu presencia puede darles mucho. Será muy sanador acercarte y aprender que no hay nada que temer cuando das afecto. No serás rechazado, tienes mucho que dar.
confía en tu fuerza y date importancia. Si eres hijo de un padre en rechazo, valida su presencia, respeta su autoridad y dale un espacio, sobre todo interior, como tu padre o madre. Su ausencia, su incapacidad de hacerse presente y huir puede dolerte mucho, claro. Aprende a reconocer que es un recurso que le fue útil para no sentirse rechazado. Algo en la historia que quizás no conoces lo hizo anularse o huir, o simplemente es parte de una cadena de rechazo generacional no sanado en tu familia. Observa si todos presentan la característica física del rechazo, de aquellas de las que hablamos. Cuerpos delgado, piel delgada, pegada al cuerpo, hombros y caderas angostas, pecho hundido. Estas son las características de una cadena de rechazo generacional. Entiende que conforme tú dejes de rechazarlo o de verlo como un respeto, esa cadena sanará. Difícilmente tu padre modificará su manera de ver la vida. Quizá hayas encontrado una manera segura y cómoda de estar mediante la disociación que viene entre la realidad de su propio mundo. Honra a tu padre o madre. Honra tu feminidad o masculinidad. Respeta y perdona elecciones y toma tus propias decisiones para sanar esa herida y dejar de reproducirla, creando un vínculo de aceptación y confianza en tu fuerza y manifestándola en lo que haces. Padre-niño abandono. Los padres que no trabajan esta herida son muy dependientes y tóxicos. Utilizan a sus hijos para llenar vacíos afectivos, como si fueran sus salvadores, su justificación de una falta de vida propia, su mayor sentido en la vida. Son muy simbióticos, muy apegados a sus hijos y los crían dependientes. Hijos que no se sienten capaces de autonomía porque los padres niños en abandono han cortado sus alas, para que nunca se vayan de su lado. Una parte de ellos cree que no puede vivir sin ellos. Piensan que el amor es ser incondicional y justifican toda su vida con sus hijos. Cuando son niños, los chantajean, se victimizan con ellos, los utilizan para descargar sus problemas. Son niños demandantes que abusan emocionalmente de sus hijos chantajeándolos, victimizándose, culpándolos por su falta de adultez. Es un amor muy confuso para un hijo, porque siente que sus padres se han mutilado y tiene el deber de pagar esa mutilación. Es el típico ejemplo del hijo que siente que su madre ha sufrido tanto para sacarlo adelante con una idolatría malsana o incestuosa. Es una deuda que construyó el niño ante la culpa por un padre o madre incapaz de ser feliz. No saben poner límites, pueden tener hijos que los manipulan, justifican toda su existencia por sus hijos. Ellos son como en sus relaciones de parejas, dependientes, poco responsables, víctimas, pero en su rol de padres. Incluso muchos con esta herida tienen dinámica de amor tóxico con sus hijos, donde vacían toda su necesidad. Los padres de abandono son incondicionales. Utilizan a los hijos para sentirse amados, escuchados. Son padres que, a la larga, asfixian porque generan un lazo que ata y no un vínculo de amor y libertad. Un hijo con padre niño en abandono puede convertirse en alguien muy rescatador, porque sintió el victimismo y la incapacidad de sus padres para hacerse cargo de ellos mismos, y él elige rescatarlos. Todo depende de las elecciones que hizo con base en su temperamento. Hay quienes eligen correr lejos de los padres tóxicos, o ser siempre niños rescatados por ellos. Siempre elegimos, aunque tengamos 3 años, con base en lo que nos es propio, por nuestro temperamento y necesidad de ese momento. Un padre niño en abandono debe hacerse cargo de su persona, respetar profundamente la individualidad de sus hijos, tener una vida propia para dejar de justificarse con sus hijos. Eso los carga con una deuda que no les corresponde pagar. Tiene que ser muy cuidadoso en llenar sus vacíos para no perderse en la paternidad como una fuga de sí. Un hijo con un padre niño en abandono debe poner límites, tener una sana distancia entre él y sus padres, entregar la factura que le heredaron desde la infancia por todo lo que sus padres sufrieron o hicieron por él. Esa factura no debe pagarla. Los padres eran adultos cuando lo tuvieron y todo lo eligieron. Siempre hay muchas posibilidades de vivir las cosas. Ellos eligieron de esa manera y tú no tienes ninguna culpa. Eres libre.
Cuando ambos padres tienen esta herida, la codependencia es muy fuerte. Se forma una familia muégano, como la llamamos, sin límite, sin respetos. Todos son como niños llenos de conflicto y peleas entre ellos. Todos tienen derecho de opinar sobre la vida de todos. Incluso suelen vivir juntos, uno cerca de la casa del otro, o todos dentro de la misma. En una cultura mexicana, cuando uno pasa de los 20 años, debería vivir solo, salir de casa y buscar una individualidad que es casi imposible cuando vives con tus padres. Es muy común que los padres en abandono no fomenten esta necesidad en sus hijos. Es más fácil que digan, ¿a dónde vas a ir, mijito? Quédate aquí. ¿Para qué sufrir viviendo solo? Y crían entonces gordolfos gelatinos. ¿Recuerdan el personaje? Otros niños creen que todo lo merecen y a los 30 años sus padres pagan sus gastos, los despiertan para ir a trabajar o les pagan las vacaciones familiares porque ellos son los hijos. Qué difícil vivir con una dependencia de ese tamaño que limita tanto tu poder. Así como demandan a sus padres, tienen un supuesto derecho con las parejas. Este tipo de paternidad es muy común entre los mexicanos. Tenemos conceptos distorsionados del amor y terminamos asfixiando y cortando las alas de los que amamos por nuestra propia incapacidad de ser libres. Esto se arregla por una vida propia, una posición adulta y respeto a la autonomía de tus hijos. Este tipo de amor, es una necesidad y debe quedar muy claro, pero hay que aceptarlo. Constrúyete una vida interesante antes de ser padre, para que tengas algo propio y no uses a tus hijos como una fuga de tu incapacidad de ser tú. Y dejemos de enfermar generaciones cortándoles las alas. Padre niño, humillación. Esta paternidad tiene muchos tintes de abandono, porque son heridas hermanas. De tal forma, es probable que las personas presenten varias de las actitudes nombradas en la paternidad de abandono y otras que cito a continuación. Son padres muy complacientes, rescatadores de sus hijos. Suelen cargar sus problemas y responsabilidades, cuidarlos, darles dinero para pagar hasta las colegiaturas de sus nietos, aunque tengan deudas. Son padres con mucha vergüenza y para cubrirlas, protegen a sus hijos. Una madre en humillación será muy controladora en la apariencia de sus hijos, cómo se viste. Le encanta hablar bien de ellos y presumirlos con todos. Muestran un afecto mediante la comida. Son grandes cocineras y casi siempre tienen sobrepeso. Suelen tener una relación de pareja con esposos en herida de rechazo y con poca autoridad. Ellas abarcan y resuelven todo, nulificando la autoridad y la presencia masculina. Es diferente a la mujer en abandono porque su pareja es muy importante y tienen mucho apego por ella y la necesita. En el caso de humillación, la pareja es como un hijo más a quien cuida y protege como niño. La herida de humillación es común en mujeres, pero esto podría también ser la manera de ejercer la autoridad de muchos padres que viven en humillación. La condición de rescate y su sentimiento de culpa con los hijos es lo más fuerte en su paternidad. Siente que siempre son su responsabilidad, incluso si tienen 30 años. Se preocupa si sale de vacaciones, si sus hijos no, si ya comieron, si no tiene dinero para ir de viaje. Todo lo convierte en una carga, por lo que nunca transmite paz ni bienestar. Si eres una madre en humillación, date el derecho de ser libre, elegir responsabilidades, darles el derecho a tus hijos de crecer y resolver sus vidas. No ayudes si no te lo piden. Y si te lo piden, piensa y reflexiona si en verdad es algo que tu hijo no puede o debe hacer por sí mismo. Padre, niño, traición. Son fuertes, con mucha autoridad, muy controladores y altas expectativas respecto a sus hijos. Los crían desconfiados. Suelen tener un diálogo paranoico, pues creen que no hay que confiar en nadie. Están muy presentes en la vida de sus hijos para controlarla mejor. Generan una relación de idolatría del padre, porque se muestran sábelo todo. Siempre tienen la razón. Entonces sus hijos desplazan la propia capacidad de darse cuenta para seguir la de su poderoso padre que nunca se equivoca. Son papás que dan mucha seguridad. Parece que siempre tienen el control, son responsables y buenos generando estabilidad económica. Les gusta que sus hijos sean fuertes y exitosos, pero si no cumples sus deseos, nunca te sentirás aprobado. El problema de esta paternidad es el sentimiento de incapacidad que genera en los hijos.
Es un padre que va tan rápido, piensa tan rápido, está siempre presente, pensando 2 o 3 jugadas después y sin duda atropella a sus hijos, que no tienen esa misma necesidad de control. Una madre controladora le dice a sus hijos lo que deben hacer, y esto puede ser bastante cierto e inteligente, pero no les da la oportunidad de descubrirlos por sí mismos. Algunos hijos adoptan estas mismas actitudes para defenderse de ella. Se vuelven controladores, estrategas, para que su padre controlador no los agarre en curva. Esto establece una relación de competencia y de defensa entre padre e hijo. Otra típica posición en los hijos es la del pasivo. ¿Para qué me esfuerzo si mi padre me dirá cómo hacerlo? Y anulan su propia capacidad generadora. Se vuelven hijos incapaces de tener una vida activa y positiva. Si eres padre en traición, aprende a respetar los ritmos y maneras de tus hijos. Conócelos y permíteles ser más allá de lo que tú esperas. Deja de ver al hijo que tienes en tu cabeza y ve al hijo que tienes frente a ti con sus propias necesidades, su visión del mundo, su derecho de equivocarse y fracasar, de ir a un ritmo diferente al tuyo, y reconoce lo que sí hay en él. Aprende a confiar en él, en su fuerza, en lo que aprendes a través de él. No es igual a ti, su historia es diferente. No intentes evitarle dolores. Él tiene derecho a aprender por medio del dolor sus propias lecciones. Eso te ha formado a ti, que no se te olvide. Quizá no tuviste quien te evitara muchas decepciones, pero eso también es tu tesoro, lo que hoy te ha llevado a ser lo que eres. No le evites ese tesoro a tus hijos y dales espacio de elegir su camino, con la libertad de que los seguirás amando. Si tienes un padre, niño en traición o controlador, no intentes llenar sus expectativas. Aprende a conocer la historia y lo que lo ha llevado a una posición de tanto control. Si das espacio para su control, eso crecerá. Límites, autonomía y confianza en tus percepciones es tu camino. No puedes pedir respeto si dependes de ellos. No puedes pedir que dejen de controlar tu vida si vives en su casa cuando tienes 30 años o más. Al perdonar a tu padre controlador, ganarás control de tu propia vida, pues cuando nos enojamos con lo que un padre es, lo rechazamos en nosotros. O sea, cuando te enoja tu madre, súper organizada, de alguna forma rechazas el orden en ti, ya que éste la representa. Al reconciliarte con la manera en que tu padre o madre han enfrentado la vida, activarás tu propia capacidad de controlar la tuya. La mayoría de los padres no son conscientes del daño que hacen a sus hijos. El gran enemigo, entonces, se llama ignorancia. Padre niño injusticia. Un padre niño con esta herida es muy duro, severo, frío y exigente. Son papás muy estructurados y rígidos en sus visiones. Buscan que su hijo tenga actitudes de adulto, mostrando habilidades para leer o hacer cosas que no les corresponden. Una mamá con esta herida te hará sentir sin permiso para ensuciarte, equivocarte, divertirte. Su posición siempre es de trata de hacer más. Era tu obligación. Lo hubieras hecho mejor. A tu hermano le salió mejor, etcétera. Son papás no afectuosos. Les cuesta ser cálidos y empáticos. Sienten que deben educar a sus hijos de manera dura para que sean gente de bien. Actúan en nombre del amor y creen que sus golpes o regaños son por el bien de sus hijos. Cuando sus hijos se equivocan o sacan malas calificaciones, los rechazan, condicionan su amor con sus actos. Este padre es crítico, perfeccionista, extremista, moralista, alecciona y todo parece una cátedra de valores. Le gusta leer y puede ser culto. Utiliza sus conocimientos para sentirse mejor que los demás, incluso más justo que los otros. Es un padre que en el fondo quiere lo mejor para su hijo, pero no tiene la capacidad de decírselo, no sabe cómo expresar su afecto. Por eso lo educa, lo regaña, lo hace un ser perfecto, porque cree que así le hace un bien. Los padres niños en rechazo no saben disfrutar. Todo es deber, todo es una búsqueda de ser buenos y hacer lo correcto. Son perseguidores. Esto impide a un niño el derecho de ser. Y cuando crece, se hace un niño perpetuo por lo que su papá no lo permitió y se vuelve igual, incapaz de sentir alegría y con derecho de no siempre ser bueno. Si tú eres padre niño en injusticia, recuerda que no todo es deber.
que si te permites disfrutar con tus hijos ser niño, podrás encontrar un camino de sanación muy poderoso. No existe la perfección. Tus hijos tienen el derecho a ser niños, a elegir lo que quieren vivir. Acércate a ellos y conoce en verdad quiénes son. Si tú eres hijo de un padre en injusticia, aprende a no engancharte con su rigidez. No intentes complacerle en todo. Construye una identidad propia y perdona la rigidez y la incapacidad de ser espontáneo y flexible. No juzgues a tu padre por lo que alecciona, ni a ser un niño dolido por su injusticia. Dile cómo te hace sentir, pero de una manera adulta, o sea, mostrando una actitud responsable ante lo que pasa, dando tu punto de vista y respeto por su manera de ver las cosas. Creo que a veces hay que renunciar a la necesidad de recibir afecto de estos padres y a la aprobación que tanta falta hizo. Hoy que eres un adulto, ya puedes llenar esa carencia. Llenar tus necesidades con padres niños heridos es casi imposible. En realidad ellos son niños necesitados más que padres capaces de dar. Padre adulto. Un padre adulto, primero que nada, es responsable de él. Se conoce, sabe sus vicios y defensas, conoce sus máscaras y es capaz de darse cuenta cuando actúa su máscara de dolor. Es responsable de su manera de pensar, de responder emocionalmente ante las circunstancias. No evade su responsabilidad ni culpa a los demás por su manera de sentir y actuar. Es consciente de lo que hace y responde ante eso. Un padre adulto se equivoca, pero aprende de sus errores. Es capaz de reconocerlos y hablar con sus hijos para pedir disculpas. Entiende que con eso no pierde autoridad, al contrario, enseña la manera de asumir un error, ya que seguro ellos también los cometerán. No se la pasa pidiendo disculpas, aprende, se hace responsable y se compromete consigo para dejar de hacerlo. Un padre adulto educa con el ejemplo y eso desea enseñarle a sus hijos. No miente si no quiere que sus hijos sean mentirosos. No critica a los demás si no quiere que sus hijos hagan lo mismo. Paga sus deudas. Disfruta la vida. Trata de ser todo eso bien que desea en sus hijos, porque ahora ya sabe que es observado todo el tiempo y está mostrando un modelo a cada instante. Un padre adulto entiende que la manera de hacer feliz a sus hijos es siendo feliz como persona y teniendo una sana relación de pareja. No importa el amor que le des a tus hijos si no se lo das a tu pareja, porque eso crea un vacío en ellos. Da ejemplos de cómo aprender a ser feliz en pareja, a resolver los conflictos, a construir una comunicación, a vivir un amor compañero. Son ejemplos básicos en sus vidas. Un padre adulto no justifica su existencia en sus hijos. Tiene una vida que le entusiasma. Sus hijos son parte importante de ella, pero no el todo. Nada más feliz que tener un padre que llene sus necesidades, que tenga una vida social rica y llena de afectos, suficiente para que sus hijos no estén atados a él. Un padre adulto entiende que todo lo que vive es una elección y no producto de la mala suerte. Un padre adulto deja de quejarse de su realidad y sabe que si sigue en ella es porque obtiene un beneficio, porque si no se mueve, no tiene derecho a quejarse. Educa con base en la libertad y no en la deuda. Sabe que educará, amará y dará a sus hijos alas para que vuelen y no atarlos a sus necesidades y vicios. No les da todo de lo que él careció. Un padre niño que da todo lo que no tuvo a su hijo podría caer en un exceso, criando a un hijo sin capacidad para generarlo o que reciba más de lo que merece. Un padre que le da todo lo que no tuvo a su hijo lo hace desde la carencia y su dolor de niño carente y no desde el amor a su hijo. Un padre adulto es flexible y sabe que sus hijos están en cambio constante. Esta cualidad le permite renovarse, cambiar y adaptarse a la realidad que vive su hijo, muy diferente a la que él vivió. Puede acompañarlo y actuar conforme sus necesidades y hablar su mismo lenguaje. Una mentalidad abierta al cambio es muy importante para el padre adulto. Como ya dijimos, tiene una vida social. Sabe que es importante crear vínculos, espacios de diversión, salir del deber y tener amigos que enriquezcan la vida social personal, así como la de sus hijos.
Saben escuchar y ser confiables con lo que sus hijos les comparten. Promueve siempre la cultura de que los problemas se resuelven hablando y nunca se hace de la vista gorda cuando sabe que algo debe resolverse. Promueve la comunicación, escucha, da espacio y lugar para que esto suceda. Es autosuficiente en lo económico y no está todo el tiempo con deudas y padeciendo por dinero. Podemos vivir la vida, pero sin quejarnos por dinero, porque esto carga negativamente a un hijo y se siente que debe rescatar a su padre de las deudas o la pobreza. Da una imagen de padre débil, frágil y carente, que el niño vive con una gran carga y con angustia. Un niño no debe estar angustiado por el dinero, no lo puede resolver, no le corresponde. Y cuando te vea preocupado por eso, entonces vivirá una gran angustia. Un padre adulto vive con dignidad sus finanzas y se hace cargo de esa parte sin involucrar a sus hijos, echarles en cara algo, ni decirles que todo fue para pagar su colegiatura. Eso es terreno del padre adulto y jamás del hijo. Recuerda que tu permiso de abundancia y paz con el dinero será el referente de su propia abundancia. ¿Tú quieres un hijo abundante o un hijo carente? Los momentos de juego son fundamentales y el adulto da espacio al niño libre que hay en nuestro interior para que se divierta con nuestro hijo de manera sana y libre. Eso le hace ganar complicidad y autoridad con su hijo. Después del juego, sigue siendo su padre. Para que un hijo obedezca mejor, se debe crear esa complicidad y ese vínculo. Un padre que no juega con sus hijos nunca habla su lenguaje y no crea complicidad. Los espacios de juego donde ambos disfrutan y ríen como niños son bálsamo para cualquier relación y más para un padre-hijo. Recuerda que no se trata de fingir que te diviertes y juegas con tu hijo. Debes hacerlo desde tu propio niño libre y darte ese permiso de disfrutar la bella presencia de tu hijo, haciendo algo que te parece divertido y gozoso. Si te diviertes y lo disfrutas, tu hijo lo hará de manera natural también. Un lenguaje de juego en común será sanador para ambos. Y otra cosa muy importante es que el padre adulto no transmite el dolor ni se permite lastimar a sus hijos con su propio dolor. Créeme que es un tema de conciencia y elección de todos los días. No es cuestión de perfección. Es más fácil cuando elegimos que lo que somos no lo cargará nuestros hijos desde el amor y el respeto por ellos. Cuando sabemos quiénes somos y somos conscientes en el aquí y en el ahora de no lanzar nuestra sombra, nuestro dolor carente, entonces vamos claro a nuestros hijos, les damos la posibilidad de crecer con menos máscaras, menos dolores y menos defensas. Son más capaces de vivir esta vida, que no es fácil para nadie. Es un reto vivir una vida despiertos, sin pasarles a nuestros hijos todas esas carencias. Es un reto perdonarnos cuando nos equivocamos. Así que aceptemos la vida como es y vivámosla con mejores herramientas. Dejemos de lado la neurótica pretensión de querer siempre ser felices y adoptemos una filosofía de aceptar lo que hay, con la esperanza de cambiarlo y salir de las experiencias aprendiendo. Que un dolor nunca se vaya sin lección y podamos ser mejor ejemplo para nuestros hijos y los que nos rodean. Esto se construye en la acción. El discurso se lo lleva el viento.